Ayer se reunieron los representantes de República Dominicana y también de Haití acá en República Dominicana, por supuesto, para debatir un poco el impasse del río Masacre. República Dominicana y Haití, dos países muy diversos, muy distintos, que conforman una misma isla, ¿no? Un río que tras su cauce de unos 55 kilómetros pues ha causado un sinnúmero de situaciones. Hay que abordar el tema, sobre todo desde la óptica de la objetividad y de la realidad. No podemos darle la espalda, no podemos. Recuerden que tenemos allí al limítrofe con la frontera a nuestros periodistas de Central de Noticias cubriendo la fuente para llevarles a ustedes de primera mano, pues en el lugar de los hechos, todo lo que ha acontecido a lo largo de estos días que ya pues cada vez se recrudecen aún mucho más. Pero veamos la panorámica que nos ofrecía Ramón Santana allí en Dajabón, de que todo transcurre con total normalidad del lado dominicano, Pero bueno, siguiendo este tema, vamos a dar la bienvenida a un ex juez de la Suprema Corte de Justicia, gran amigo de muchos años, un hombre que pues maneja estos temas sobre todo por la situación tan difícil que hay en cuanto a los intereses geopolíticos. Y eso se ha visto a lo largo de toda la historia, ¿no? República Dominicana, a propósito, hizo una declaración conjuntamente con Haití en el 2021 que impacta de manera directa todo lo que tiene que ver concerniente al río Masacre o al río Dajabón, ¿no? Así que bueno, vamos a dar la bienvenida al magistrado Hirohito Reyes con nosotros. Acá me acompaña Samir y Magnolia para debatir este tema y con él, pues muy buenos días y bienvenido al Mangú. Buenos días, encantado de estar aquí nuevamente en este espacio que tan escuchado y tan seguido. Desde su perspectiva, ¿cómo han sido históricamente las relaciones entre ambas naciones? Porque desde fuera otros países quieren decir como que nosotros siempre hemos estado de lado a la realidad haitiana, cuando desde aquí sabemos que siempre hemos colaborado con ellos en muchas circunstancias. Y que hemos sido grandes aliados. Definitivamente. Sí. Para comenzar, un ejemplo, está el surgimiento del Estado haitiano. Se da parte del hecho en consecuencia de lo que se llamaron las devastaciones de Osorio. Se van estableciendo los bucaneros y los filibusteros en esa parte norte de la isla. Entonces después, ¿qué pasa? Que Francia reconoce la posesión de esos bucaneros y filibusteros. Entonces después se empieza a conformar lo que sería el Saint-Domingue haitiano. Y de esta parte seguiría Santo Domingo por los españoles. Rápidamente, eso dio al traste que al despoblar esa parte de la geografía del Santo Domingo, pues ahí ya se fueron estableciendo. Lo que dio lugar era que, como consecuencia de las labores de ganadería, tanto reses, animales pasaran hacia la frontera de lo que era Santo Domingo, todavía no éramos República Dominicana, y hubo que empezar desde el año de 1876 el primer acuerdo para determinar la línea fronteriza, que el primero se había hecho en el río Rebic o Guayubín, y después ya en 1777, con la ratificación del Tratado de San Miguel de la Atalaya, el Tratado de Aranjuez, se lleva ahí al Masacre, en esa parte norte de la isla. Entonces, ¿qué queremos decir? Fíjense, desde un momento, el surgimiento tanto de lo que fue el Saint-Domingue francés, el Saint-Domingue francés, dominicano tenían intercambio de corte comercial. Durante un tiempo hay que tomar en consideración que esta parte de la isla estuvo muy despoblada. Entonces eso conllevó que quizás esas labores de comercio no fueran tan amplias ni tan repetidas. Ya después, con el tiempo, ya usted sabe que se da el asunto de la ocupación haitiana de 1822 a 1844. Después nosotros surgimos como Estado, se dan las guerras de independencia. La frontera no se había delimitado y la primera delimitación se hace en 1874. Seguían acusándose los mismos problemas. La República Dominicana en muchos de esos tratados tuvo que ceder territorio por una cuenta que nunca se le pagó. Entonces, ¿qué sucede? En la realidad, ¿qué se da el traste? Que hoy tenemos que la República Dominicana y Haití tienen un intercambio comercial bastante fuerte, a punto tal que Haití es nuestro segundo socio comercial. Entonces, fíjense que el Estado Dominicano, una de las represalias que está tomando es el asunto del cierre de la frontera. Hay que tomar en cuenta que en ese comercio la balanza va a favor de la República Dominicana. Aquí se produce mucho pollo, hortalizas, productos de salami, todo eso, y carnes que se exportan a Haití. La misma manufactura, ¿eh? Claro, y también, vamos a suponer, en las granjas de pollo de Moca, gran parte de la población que trabaja en eso, de los obreros, son haitianos. Es decir, que ahí se da un proceso de un reciclamiento. Y el comercio es algo que casi no se puede detener.
Acuérdense que es el asunto del desarrollo. Y fíjense que una de las paradojas que presenta siempre el medio ambiente es el desarrollo de las poblaciones. Entonces, eso tiene que tratar de que eso coexista, porque no hay forma de limitarlo. Retengan ustedes que nosotros cuando la independencia éramos 120.000 habitantes. Hoy somos 11 millones de habitantes. Haití tiene una cantidad similar o mayor. Entonces, eso te revela que ahí hay una gran presión económica. Y también fíjense que sobre los ríos, esencialmente, por el uso de las aguas, se ha creado una gran presión como consecuencia de la demografía, como consecuencia del desarrollo de la agricultura. Y eso trae presión, y fíjense que los cauces de los ríos han disminuido, pero no ha disminuido el ciclo de las lluvias. Se mantiene. Ahora, ¿qué pasa? Que las aguas se utilizan en la agricultura, esencialmente, se utilizan en el uso doméstico. Entonces, eso conlleva esa situación. La República Dominicana siempre ha tenido una situación solidaria con Haití. El hecho tal de que, fíjense, el único sitio donde se hay una gran migración haitiana y en donde se da una convivencia pacífica es aquí. En otros sitios la situación se torna más conflictiva. Entonces, ¿qué conlleva? Que muchas de las cosas que se señalan, esencialmente, de nosotros los dominicanos, de la discriminación, que esto y que lo otro, yo creo que eso más se enfoca en términos sociales, es decir, de estratificación social, ¿me entiendes? Porque para que usted vea que a veces ese argumento que se hace contra nosotros, no, que aquí se discrimina a la población haitiana, ¿cuántos son las ligas de los matrimonios haitianos y dominicanos, lo que le hablan los rayanos? Es abundante. Entonces, ¿qué trata de decir? Que en esos estratos sociales, dependiendo de la situación, se ligan. Y además, ¿cuántos haitianos conviven en la República Dominicana? Una gran cantidad. Sí, entonces eso te evidencia. Y es una cuestión que es inexorable, porque vivimos en una isla de 77.000 kilómetros cuadrados, una población de casi 23 millones de habitantes, y el tamaño de Panamá, y Panamá tiene 5. A mí me gustaría que nos situáramos en la situación actual, sí, en el río de la discordia, por llamarlo de alguna manera, para que la gente nos entienda claramente. Ya sabemos las sanciones que se han impuesto en este momento de desacuerdo entre República Dominicana y Haití. Pero, ¿qué pasa con el aspecto jurídico? ¿Qué puede suceder dentro de este conflicto? Sí, buenísimo. Sí, eso es claro. Eso está dentro del marco del Tratado de 1929, que ese tratado se terminó de culminar en el 1936. Ahí, en el artículo 10 de ese tratado, hace referencia al uso de las aguas. Dice que aquellos fuentes fluviales que son comunes en ambos países, cada país tiene derecho al uso de las aguas. ¿Cuál es el problema? Es decir, el problema ahora mismo no es exclusivamente jurídico, porque acuérdense que las cuestiones jurídicas están sujetas a interpretaciones y que la interpretación se puede dar de un lado y de otro. Por ejemplo, ¿qué se alega a la República Dominicana? Que ese uso de las aguas que Haití dice que está haciendo no es un uso de agua, no es una toma de agua, sino es un desvío del río. Exacto. Y entonces hay un diferéndum. Entonces, en este caso, si se presenta... Ahí el panorama cambia, ¿eh? Sí, porque Totalmente. tienen posturas distintas sobre un mismo aspecto. Claro. Sí, sí. Entonces, si se a un diferendo, eso puede llevarse a la Corte Internacional de la Haya. Sí, sí. O, como casi siempre se estila en esto, que se somete a un arbitraje. Sí. ¿Me entiendes? Que se somete a un arbitraje, entonces ahí Que ambos se han ventilado, ¿eh? Sí, sí, entonces esas son las posibilidades en el orden jurídico. El texto, el artículo habla de ese uso de las aguas, pero es que eso pasa también por una regulación de orden técnico de los peritos en medio ambiente. Por ejemplo, fíjense que se dice que la cuenca del río tiene, así al ojo por ciento, 3.68 metros cúbicos de agua. Que se le sacan canales de riego. En la parte dominicana se habla de 11 canales de riego que se le sacan en la parte dominicana. Como parte de eso. Ahora, lo que nunca puede operar es un desvío total del río. Y lo que yo siempre me pregunto, ¿por qué hasta ahora todo eso era pacífico? Eso tiene 2 años. Sí, exacto. Claro, Llegaron 2020. al punto neurálgico. 2021. Sí, eso sí, tiene sí, 2 sí. años. Eso antes no tenía ese problema. Y ahí, con el asunto del ascenso al poder del presidente Moïse, que era un productor agrícola, entonces se dice que en esa zona también está esa incidencia. Y ahí usted sabe que vienen lo que se llaman los intereses. A propósito de intereses, magistrado Reyes, siempre los conflictos geopolíticos e hidropolíticos han causado muchos efectos, sobre todo efectos bastante negativos. Y en este caso, ¿cuál podría ser de repente la génesis de esta problemática?
El problema fundamentalmente se da en intereses. Acuérdense que todo, en esencia ya ustedes hablan de un grupo de empresarios, que se habla de senadores, que se habla incluso hasta de un comunicador, que están involucrados en todo eso, y también lo que puede estar detrás de eso, porque eso es lo que nosotros sabemos, ¿me entiendes? Entonces, eso en principio. Y también coincide con la situación que tiene la República de Haití en este momento, en donde creo que por unos errores que se cometieron desde la época de la MINUSTAH y desde la época que en Haití desbarataron el ejército, que lo que debían fue de preservarlo y reformarlo. Pero entonces no se explica que un país con 12 millones de habitantes tenga 7.000 policías. Por eso tiene la situación que tiene hoy. Entonces, en esencia, que la génesis de este problema está en la problemática que presenta Haití hoy. Fíjese que la problemática viene es del lado haitiano que quiere construir el canal. ¿Me entiende? Entonces, ahí lo que el Estado Dominicano tiene que trabajar con la sagacidad suficiente en el área diplomática y tomar en cuenta también que el conflicto no es eminentemente jurídico, el conflicto, como tú señalas, de geopolítica, sociológico, económico. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta. Y además que otra cosa, la República Dominicana y Haití tenemos una frontera en común. Nosotros no somos Corea del Norte con Corea del Sur, que podemos cerrar una frontera tapizada, ¿me entiendes? Tenemos situaciones sociales, económicas y cuestiones etnográficas, que todo eso tiene que ponderarse para que no sea un dato extraño. Un 20% de la población dominicana es de ascendencia haitiana. Y es que el mismo Entonces, reflejo, todo eso también tiene que tomarse en consideración. Claro, y Loito, el mismo reflejo de una descomposición social se ve automáticamente unida a esta problemática que enfrenta Haití. Marta, adelante. Magistrado, usted refiere que llegado a un punto, las medidas o las acciones puntuales que podría tomar esta situación es, por ejemplo, un arbitraje, llegar a la Corte de la Haya, a la Corte Internacional. ¿En qué punto específicamente República Dominicana pudiera tomar estas acciones? En el momento en que, por ejemplo, en la mesa de negociación y en las conversaciones las cosas no sean fructíferas, no lleguen a un acuerdo, ¿qué podría pasar? ¿Qué podríamos esperar? Evidentemente que eso, de mantenerse un desacuerdo, evidentemente habría que acudir ahí. Ahora, lo que yo no creo, es decir, que esa sea la solución definitiva de lo que decide el arbitraje, porque un asunto que pasa a veces en esas mismas mesas de negociación, que datan desde el año de 1986, que empezaron en la época de ya cuando se produce el golpe de Estado de Jean-Claude Duvalier, y entonces empieza esa Comisión Binacional Dominicana que se acuerda muchísimas cosas y no se cumplen. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso, de que muchas veces, a veces la contraparte haitiana no arriba los acuerdos. Y fíjese ahora cómo esto empezó, diciendo el Estado que él no era responsable de ese canal. Y después envía una... Violan los acuerdos, perdóname que le interrumpa, violan los acuerdos y les importa muy poco las sanciones, en muchos casos. Y entonces el problema de la sanción que se tiene, vamos a suponer, no creo que la República Dominicana pueda... tratar de imponer y que permanezca por largo tiempo el asunto del cierre de la frontera, porque el cierre de la frontera va a producir una afectación en un sector económico importante de la República Dominicana, como son los productores aviarios del Cibao y el comercio. Acuérdense que eso es un comercio que va encima de los 1.400 millones, yo no tengo el dato específico, 1.400 millones de dólares al año. Y que también de la parte haitiana va a haber presión porque hay, por ejemplo, una parte de esa población que trabaja en esas áreas de la agricultura y de las aves, también manda remesas de dinero hacia Haití. Entonces es una situación un poquito complicada. Esto aquí nos pasa como la relación de México y Estados Unidos. Que por más brinco que den, un ejemplo, hay un intercambio comercial de 350 mil billones de dólares. Bueno, de hecho dicen que los conflictos fronterizos son los de nunca acabar. No. Son los de nunca acabar. Además tenemos una frontera muy frágil también. Sí, Hoy claro, vimos que a la malla se le muy abrió vulnerable, misteriosamente un hueco. Tiene un hoyo, amaneció así, está así desde ayer, a pesar de la firmeza con que se cerró. No se sabe tampoco, como dice el magistrado, por cuánto tiempo pueda permanecer así, porque si no se llegan a acuerdos, también la gente se irrita y puede pasar cualquier cosa. Claro, sí, es que... Esperemos que no. Sí, es que el asunto de las fronteras, por ejemplo, en estas circunstancias, es decir, nosotros no tenemos una frontera como otros países que tienen un nivel de
de confrontación, que si pasa cualquier gente se puede echar un problema. Gracias a Dios. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Unos países que tienen un intercambio económico que es necesario, ¿me entiendes? Porque no podemos decir, no, esto lo vamos a quitar hoy. Ahí también nosotros nos podíamos ver afectados. Se habla de que se debiera de cambiar de estrategia, pero eso es una situación que hay que tenerlo ahí, que yo creo que se tiene que recanalizar, tratar de que ninguna de las partes sean perjudicadas en la medida de lo posible, pero es un problema que desborda el ámbito jurídico exclusivo. Definitivamente. Sí. Bueno, amén de los conflictos geopolíticos que van a continuar suscitándose y, por supuesto, esta situación tan difícil a nivel social, a nivel económico, a nivel sanitario en Haití, es un tema de no acabar. O sea, hay que seguirlo debatiendo y utilizamos, por supuesto, este escenario para seguir, digamos que compartiendo impresiones en función de esta gran situación que ha acontecido y que sigue aconteciendo allí en el vecino país de Haití a propósito de la situación del río Masacre. Vamos a agradecer al magistrado Hirohito Reyes con nosotros, pues siempre muy cordial, nos acepta la invitación para abordar estos temas y otros más, en donde él pues le encuentra con un compromiso y un conocimiento de alto impacto, ¿no? Así que gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y acuérdense que yo estoy magistrado. ¿Está bien? Okay. Claro, sí. Este Allí, tema. la verdad que tus resoluciones en la Suprema fueron muy puntuales. ¿Cómo olvidarlo? Miren, vamos a una pausa. Seguimos tras la publicidad abordando este tema con otros invitados. Les invitamos, por supuesto, a propósito a ustedes, a que sigan con nosotros acá en el Mangú de la Mañana. No se nos vaya. Seguimos enfrentando de manera directa y con lupa la situación a través del río Masacre entre República Dominicana y, por supuesto, Haití. Okay.